Aló, buenas noches, bienvenidos. Ya estamos casi todas las personas dentro de la sala. Lo que les voy a pedir, por favor, en unos minutitos más vamos a comenzar, en unos 2 minutos, que las personas, por favor, que tengan algún nickname como nombre, puedan colocarse sus nombres completos para que así los miembros del equipo puedan verificar su registro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que cómo es que se renombran? Sobre su nombre van a encontrar una flechita y ahí cambian el nombre, ¿no? Entonces, si solamente he puesto, no sé, Patti, entonces pondré Patricia Casab para que nosotros sepamos quiénes están dentro de la sala, por favor. Entonces, eso en unos minutitos sus apellidos más, si es que pueden colocarlos, para que ya una vez que la sala está completa podamos cerrarla y comenzar. Ahora sí, bienvenidos a todos, a todas. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro curso Descifrando el Árbol Transgeneracional. Y en esta oportunidad quiero presentarles a la facilitadora, que va a ser Natalia Valenzuela. Si me puedes cambiar la diapositiva, Brunito, por favor. Bueno, Natalia Valenzuela ha estudiado en la Escuela de Descodificación y Biodecodage con Christian Fletch. Christian Fletch es el creador de la biodescodificación y, bueno, tiene muchísimo tiempo en la formación, diferentes módulos. Entonces, ella es parte del grupo que ahora se está formando en Bolivia como biodescodificadores. Natalia también hace estudios del árbol transgeneracional, se ha formado con Mariana Costa en la escuela La Orden de Ayala. Mariana Costa ha escrito varios libros y ha trabajado por mucho tiempo con Alejandro Jodorowsky, que también habla todo sobre la psicogenealogía, ahora de manera separada, porque antes eran pareja, ahora se han separado. Ella da cursos y talleres de manera personal. Es también fundadora del grupo Vida Consciente, que es un grupo que se dedica a la expansión de la conciencia, a la organización de cursos y talleres, y también practica la astrología. Entonces, cualquier consulta sobre cartas natales y enastrías y todo aquello también las pueden realizar con Natalia. La siguiente diapositiva, por favor. Va a ser importante que recordemos los acuerdos previos que hemos hecho en la charla gratuita. ¿Sí pueden irme pasando, por favor, para los acuerdos? Los micrófonos van a estar apagados para los participantes. Si ustedes van teniendo consultas, las pueden ir escribiendo en el chat
y yo se las voy a ir diciendo a Natalia, ¿sí? Entonces va a ser importante que mantengamos los micrófonos cerrados, mucho respeto en la sala, amorosidad al escuchar toda esta información, que es una información que nos va a ayudar a entender mejor nuestro pasado, nuestros ancestros y también por qué es que nosotros repetimos cosas en la vida, por qué es que de repente no fluyen ciertas áreas en nuestra vida o tenemos ciertas enfermedades. Sin embargo, esta información que nosotros vamos a ver del transgeneracional lo tenemos que hacer con mucho respeto, con mucho amor, ¿sí? Sin juzgar a los que nos precedieron, porque realmente ellos hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían y utilizar esta información para crecer, para tomar conciencia y no para justificarse o victimizarse, ¿no? Entonces, ir recibiendo la información con la mente abierta y también con el corazón abierto. Entonces, con estas recomendaciones, yo dejo con ustedes a Natalia para que, bueno, ella comience la capacitación. Hola, muy buenas noches. Un gusto tenerlos todos acá. Espero que esta vez no tengamos ningún problema técnico. Cualquier cosita escriben al chat, por favor. Yo creo que Patti ya me ha presentado bastante. Ya saben un poquito mi trayectoria en el tema. Así que me gustaría empezar porque la mayoría de ustedes, y los felicito, ha entrado a la sala bastante puntuales. No todos han estado, no todos los presentes que están acá han estado en la charla gratuita que hemos dado hace una semana con Patti. Entonces es importante, hemos visto que se retomen ciertos conceptos que son claves y que son base para entender la lógica y de dónde viene el origen del transgeneracional. Es decir, para que ustedes puedan entender lo que vamos a profundizar un poco en este curso. La lógica del transgeneracional parte básicamente del estudio del árbol genealógico, el árbol genealógico personal que cada uno tiene. Estoy segura que ustedes algún tiempo atrás o hace tiempo estaba de moda armar sus árboles genealógicos, incluso habían softwares o habían páginas web donde tú podías llenar los nombres de tus ancestros, siguen habiendo esas páginas, o también estaba de moda el investigar de dónde venían tus apellidos, por ejemplo, que mi apellido había sido español, mi apellido había sido, no sé, alemán, entonces estaba muy de moda eso. Pero más allá de la moda, de saber de dónde viene el apellido, etcétera, es importante saber cómo nos puede afectar o cómo podemos nosotros llevar a nuestros ancestros en nuestra vida sin que a veces no nos demos cuenta, porque hay gente que camina por la vida solos, digamos, que se han desligado de sus papás, que se han desligado de su familia por algún altercado, por algún problema, porque simplemente se han quedado solos. Pero eso no significa que estén solos en el alma, sino tienen y tenemos todos nosotros a una familia grande y vasta en nuestro subconsciente. Entonces, el pilar del transgeneracional es el estudio del árbol. Y en biodescodificación lo que se sostiene o lo que decimos es que la parte contiene información del todo y nosotros formamos parte de un clan y la información que tenemos nosotros contiene la información de nuestro clan. Lo que ha sucedido en nuestro clan nos va a afectar ahora porque la información se ha quedado en nuestros genes. ¿Y cómo es que la información se ha quedado en nuestros genes? Aquí vamos a recordar un poquito para los que han estado en la gratuita, les va a servir para refrescar y los que no, para comprender este concepto. Nosotros generalmente creemos que la vida empieza cuando nuestra mamá nos está gestando, ¿no es cierto? Pero en realidad la vida empieza cuando nuestra abuela está gestando a nuestra mamá. ¿Por qué? Porque cuando abuela está gestando a mamá va a nacer, con todo su aparato reproductor femenino completo.
Y eso incluye todos y cada uno de los óvulos que nuestra mamá va a utilizar en su etapa fértil. Y uno de esos pequeños óvulos, sin duda alguna, somos nosotros. Entonces, más allá de este concepto netamente biológico, lo importante acá es saber que todo lo que la abuela estaba viviendo en el momento que estaba gestando a nuestra mamá, nos va a alterar automáticamente, ya sea en positivo o en negativo, de acuerdo a las vivencias que estaba teniendo la abuela en ese momento. Es decir, que si la abuela estaba pasando por momentos traumáticos, estaba pasando, muchos de nosotros tenemos parientes, por ejemplo, que han participado en alguna guerra, ya sea la guerra del Chaco, o si tienes abuelos que vienen de afuera, han estado hasta en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense una persona que está gestando un bebé y que está pasando, qué sé yo, terror, está pasando carencia, está pasando estrés, está pasando dificultades económicas, está pasando violencia con su pareja. Entonces, toda esa información se queda grabada en las células, en los genes en realidad, ¿no? Y eso, lo que ha vivido la abuela, automáticamente lo trae la mamá consigo y por ende lo traemos nosotros, ¿no? Entonces, en la medida en que la historia que haya vivido la abuela cuando estaba gestando a nuestra mamá haya sido muy trágica o muy difícil o complicada, o por último, si ha sido una buena historia, entonces es como nosotros vamos a venir a la vida, vamos a traer, digamos, esa información a la vida. Hay personas que ustedes también deben conocer o alguna vez han visto que desde chiquitos son así como que muy reactivos, siempre están a la defensiva, siempre están listos para pelear. Entonces es porque básicamente estaban, o sea, una abuela tensa y genera una mamá tensa, es como que están listas para la guerra, ¿no? Tienen el estrés encima, el estrés en las venas, entonces son personas que siempre están a la defensiva o que siempre están muy reaccionarias, ¿no? En biodescodificación, una parte bien importante del estudio es lo que se llama proyecto sentido. El proyecto sentido no es otra cosa, sino que estudiar todos los fenómenos que ha pasado mientras nuestra mamá nos estaba gestando, desde 9 meses antes de que se embarace de nosotros, durante el embarazo y hasta nuestros 3 primeros años de vida. Es decir, que todo ese periodo es demasiadamente importante para nosotros saber qué creencias podemos obtener o qué información nos ha llegado a nivel genético en cuanto a los conflictos emocionales que se han podido grabar en nosotros. Pero ya lo que es el proyecto sentido es un tema bastante amplio y eso es ya con seguridad tema y tela para otro taller, para darlo más completo. Ahora, nosotros también contenemos más información de nuestro clan materno que de nuestro clan paterno, y esto tiene una explicación súper lógica y bastante sencilla. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Ya, ¿por qué nosotros contenemos más información de nuestro clan materno que del paterno? Básicamente, me gustaría que entiendan la diferencia en tamaño que existe entre un óvulo y un espermatozoide. Un óvulo se podría decir que tiene el tamaño de un edificio, no sé, de 8 o 9 pisos. Y un espermatozoide, imagínense como el tamaño de una persona. Entonces, cuando el espermatozoide penetra el óvulo para fecundarlo, solo ingresa la parte de la cabeza. La parte de la cola automáticamente se cae y al caerse la parte de la cola se pierde gran cantidad del ARN mitocondrial, que es lo que contiene la información genética de nuestro papá. Es por eso que nosotros tenemos más información del clan materno. Muchos terapeutas, de hecho, consideran que es mucho más relevante estudiar cuando se levanta un árbol, estudiar solamente el clan maternal, por ejemplo. Pero eso yo considero que no es muy correcto, porque en realidad sí cargamos o sí tenemos información de ambos, pero más del lado materno, por lo que les he explicado, obviamente. Ahora, ¿de dónde parte los orígenes del transgeneracional? Ya en la Biblia se hablaba. Incluso hay 2 citas en el Antiguo Testamento donde se menciona.
Los padres comen las uvas agrias y los hijos rechinan los dientes. O como ustedes saben, han debido llevar la materia de religión, o si han leído la Biblia, etcétera, etcétera. Siempre se cuentan las historias que Jesús curaba a los enfermos, curaba ciegos, levantaba paralíticos, curaba enfermos, etcétera. Y se dice que cuando Jesús estaba curando a un enfermo, venían sus apóstoles y le decían, Señor, Señor, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Esto ya nos hacía una referencia, digamos, a que los padres hacen algo y quienes iban a pecar o quienes iban a pagar eran sus descendientes, su descendencia. Siguiente, por favor. Ya. Ahora entrándonos un poquito más en materia, ¿para qué nos sirve el árbol transgeneracional o para qué nos sirve estudiar nuestro árbol transgeneracional? Primero que nada, es una profunda y gran herramienta de autoconocimiento. Permite tomar conciencia de la familia que habita en nosotros. Ayuda a acceder a información que aunque no la veamos, existe y es parte de nuestra realidad. No sé si ustedes se han topado, tal vez alguno de ustedes sea o les ha pasado. Hay personas que cuando van a comprar ropa, por ejemplo, compran 2 poleras o 2 vestidos o 2 camisas o 2 pares de zapatos y eso en transgeneracional tiene una explicación muy lógica y resulta que es porque en realidad cuando esa persona se estaba gestando venían 2, no era uno solamente, ¿no? Entonces, uno en la gestación, en las primeras etapas del embarazo se perdió o se, ¿cómo se dice? Se desgarró, digamos, y solo llegó a nacer uno. Muchas veces la mamá ni se entera y piensa que tiene un sangradito normal, esos que te dan cuando estás embarazada, etcétera. O muchas veces la mamá considera que no es importante avisar de que se perdió unos 2 en el embarazo, entonces la persona muchas veces no sabe que hubiera tenido un hermano gemelo o un hermano mellizo, pero su inconsciente sí. Entonces es como si su inconsciente estuviera comprando la otra prenda para él, o sea, para su hermano. Yo compro para mí y para mi hermano, ¿no? A eso nos referimos cuando la familia que habita en cada uno de nosotros, y aunque no la veamos, sí existe. También hay otro ejemplo para entender cómo la familia nos puede afectar. Había una mujer que todo el tiempo andaba a prisas y corriendo y aplazaba sus decisiones al final, o sea, siempre estaba corriendo, es más, se metía a maratones y todas las cosas las hacía a la rápida. Y eso muchas veces le causaba muchos problemas en su vida cotidiana. Cuando va a terapia, entonces analizan su árbol generacional y se dan cuenta que ella estaba emparentada con un abuelo que había vivido en la guerra, en el Tercer Reich, y este abuelo estaba en batalla corriendo y le llegó una granada y le amputó la pierna. Entonces, la solución de supervivencia para esta mujer era, si no corro, me muero. Entonces, todo el tiempo tengo que estar corriendo y todo esto es inconsciente, es la memoria celular. Ahora, quisiera leerles este párrafo de un libro de la Anne Anselin, que es la creadora de la psicogenealogía, así textual, porque contiene mucha información y en gran resumen de lo que trata, por ejemplo, los secretos transgeneracionales y cómo nos afectan. El transgeneracional es información que el inconsciente biológico guarda y que el clan familiar transmite de generación en generación, para que el conflicto se pueda resolver en la posterior descendencia. ¿Cómo resolverlo? Honrándolo, haciéndolo consciente. En las familias existen multitud de situaciones que se viven como dramas, así que estos eventos, aunque sean silenciados u ocultos, se transmiten involuntariamente al inconsciente de los hijos, actuando así como un boomerang que golpea precisamente a quien más se quiere proteger con el silencio. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente, las mamás son las que más ocultan los secretos. ¿Por qué? Porque justamente quieren evitar el dolor a su descendencia o al resto del clan, las típicas mamá pollito, ¿no? De que se enteran que ha pasado algo
y entonces es mejor o ha causado mucho dolor y es mejor que no se sepa, que la descendencia no sepa, es mejor ocultarlo, es mejor como si no hubiera pasado nada. Pero al ocultarlo y al proteger, digamos, a mi descendencia, en realidad lo que estoy haciendo es cargarles con el peso de lo que no se pudo resolver más arriba. Los secretos tienen un denominador en común. La siguiente, por favor. Tienen 3 denominadores en común, básicamente, los secretos. Y se originan por silencios o por silencios que se han originado por un dolor demasiado fuerte que se ha vivido en el clan. Un secreto responde básicamente a un dolor silenciado. Cuando en algún momento ha quedado guardado es porque decirlo generaba excesivo dolor para la descendencia o por ejemplo, en el caso de una muerte, entonces generaba mucho dolor recordar a esa persona que murió, por ejemplo, de una manera trágica o de algún suicidio, ¿no? Entonces, lo que los secretos hacen básicamente es tratan de ocultar algo feo que ha pasado en el clan o tratan de ocultar algo vergonzoso o algo que no ha sido digerido por el clan. Algo que no ha sido digerido por el clan se puede observar en los casos de los niños que son desde chiquititos, o sea, todos los niños y cuando son bebecitos sabemos que tienen cólicos, ¿no es cierto? Pero hay niños que ya van creciendo y todo el tiempo tienen dolores intestinales, tienen problemas intestinales, digestivos, van a un médico, van al otro, los papás no saben qué hacer, supuestamente no tienen nada médico, o sea, ninguna enfermedad comprobada, etcétera, parece que no tienen nada, pero tienen problemas intestinales. Y eso básicamente nos está dando ya un indicador de que ha habido algo atrás, muy atrás, con los ancestros que no ha podido ser digerido. Algo muy feo, algo muy duro, qué sé yo, que no ha podido ser digerido por el clan. Y entonces este miembro viene a mostrar y a representar en forma de enfermedad, porque todo lo que se oculta, todo lo que ocultaron nuestros ancestros se va a representar en nosotros, ya sea en una enfermedad física o en una enfermedad psíquica. Una enfermedad psíquica es esquizofrenia, psicosis, las personas paranoicas, etcétera, ¿no? Enfermedades de la mente. Otro ejemplo que me gusta contar acá, en la anterior todavía, porfa, es cuando es algo vergonzoso, o sea, me ha pasado algo tan vergonzoso que es difícil de contar, entonces yo lo callo. Aquí hay el caso de una señora que fue fruto de una violación y que a la vez su mamá también fue fruto de una violación. Entonces esta señora ya tenía idea de que yo he sido fruto de una violación, mi mamá también, tengo miedo que mis hijas lo sean. Entonces va a terapia y la terapeuta le dice, tengo 2 hijas, una tiene 9 años y está entrando a la adolescencia y tengo miedo que le pase algo. Entonces la terapeuta le dice, lo que tú tienes que hacer es ir esta noche a hablar con tu hija y decirle que en el momento que ella sienta que alguien la está tocando de una manera que a ella le parezca inapropiada, te lo diga, te lo exprese y que tú le vas a creer, ya sea que ha sido su hermano, ya sea que ha sido su papá, su tío, el vecino, el amiguito, quien sea, tú le vas a creer. Entonces la mamá decide hacer eso, va, le habla a la hija y le dice, hijita, tú tienes que contarme y no sé qué. Entonces la hija en ese momento rompe en llanto y dice, mamá, eso ya me está pasando. En el colegio hay un chiquito que me tira contra la pared, que quiere agarrar y bajarme el calzón, que si me quiere dar besos con lengua, etcétera, ¿no? Entonces básicamente acá la mamá al confesar lo que pasó y al decirle a su hija que lo exprese, entonces se evita que suceda, hay menos posibilidades de que se repita la historia. Las cosas que se ocultan en el clan, las cosas vergonzosas, si se las cuenta y se las habla, tranquilamente se pueden evitar que siga sucediendo o que un miembro del clan venga totalmente inocente y nos las muestre para sanarlas. Ahora, ¿qué tipo de cosas se ocultan en el clan? En el clan básicamente hay un montón de cosas que se ocultan, pero generalmente las más traumáticas tienen que ver con estos aspectos, con los asesinatos, por ejemplo, cuando hay asesinatos en serie. Hay clanes o hay personas que eligen venir en un clan con mucha violencia, en la cual generación tras generación ha habido un asesinato o un suicidio. Hay clanes en los cuales en cada generación hay 1 o 2 suicidios.
¿no? Entonces son cosas bien difíciles de digerir para el clan y me imagino para muchas familias es tan difícil aceptar, digamos, que un hijo sea suicidado. Entonces prefieren, no sé, poner en la nebulosa esa muerte o la típica historia, por ejemplo, en mi clan es como que, ¿y el tío? ¿Qué pasó con el tío tal? Ah, lo han asesinado. ¿Y quién? ¿Y cómo? Y nunca se sabe. Nunca nadie dice nada. Yo, así, ¿y qué ha pasado? ¿Pero de qué ha muerto? ¿Cómo? ¿En la guerra? ¿Qué? No, lo han asesinado y así. Y una tía te cuenta una cosa y la otra tía te cuenta otra cosa. En realidad sabemos que algo más ha pasado, pero está siendo ocultado, ¿no? Y entonces eso tarde o temprano la descendencia de ese tío va a venir a mostrar. También los problemas de herencias, por ejemplo, cuando hay herencias que entre hermanos se pelean por la casa, que dejó, digamos, los papás dejaron la casa a 3 hermanos y 2 se agarran la herencia y dejan desplazado al tercero. Entonces, bueno, esos 2 van a gozar en esta vida de la herencia, perfecto, del dinero, la casa, etcétera, pero su descendencia va a pagar, es decir, su descendencia va a tener problemas con el dinero, o no le va, o van a recibir dinero y se les va a ir fácil, o van a ser personas que nunca van a poder lograr abundancia económica, porque de alguna manera están reparando lo que sus papás hicieron. Han quitado la herencia a un miembro del clan, entonces eso se tiene que reparar. Lo que el clan siempre busca es la reparación de las cosas que no han sido correctas o justas, o las cosas que han generado mucho dolor a otras personas también del clan, o de un clan que no sea el propio. También se oculta el tema de los adulterios, de los incestos. Este tema también es bastante común en realidad, y en las generaciones de nuestros abuelos había mucho incesto. Lo que pasa es que nunca salía a la luz, porque todo tenía que quedar, en esas épocas no tenía que haber divorcios, divorciarse era lo peor, ¿no es cierto? Uy, ¿cómo te vas a divorciar? No sé, tenían que guardar las apariencias. Y ahí muchas veces habían incestos, que si el abuelo se metía con 2 hermanas y que a una encima la dejaba embarazada, o si el abuelo se metía con 2 hermanas y a una la embarazaba pero por una violación. Entonces eso era tan difícil de digerir y tan difícil de aguantar que las víctimas ahí tenían que callar por el qué dirán, porque qué vergüenza, cómo se van a enterar que mi esposo hizo esto. Y peor si había descendencia, que no quiero que mis hijos se enteren que mi marido había tenido una vida paralela y tenía otros hijos. Entonces no quiero que sufran, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con esos hijos que están ocultando a los otros? Entonces, ningún clan va a estar en orden, ningún clan va a gozar, digamos, de abundancia, porque hay personas que están siendo excluidas. Y el clan lo que busca siempre es la inclusión. Todos, hay una ley que se llama la pertenencia, que mañana Patti la va a explicar muy bien, que habla de que todos pertenecemos y no se puede excluir a nadie, porque si no, va a venir un miembro del clan que nos va a mostrar que a qué miembro se está excluyendo. Los discapacitados, los enfermos mentales. En épocas más antiguas, por ejemplo, tengo entendido que a los enfermos mentales incluso los encerraban. No querían que se sepa que había, no sé, una persona con síndrome de Down o había una persona con esquizofrenia, entonces los encerraban y no querían que nadie se entere. La sociedad no tenía que enterarse que había un enfermo mental en la casa. Las muertes de los niños, las muertes de los niños que no queremos hablar porque ha sido demasiado difícil o demasiado dolorosa. Y aquí viene, por ejemplo, el síndrome del yaciente, y me gusta contar este ejemplo que Elizabeth Horowitz lo cuenta en su libro. Había un niño de 8 años y tenía su hermano de 6 años. El hermano de 6 años ya estaba más grande que el de 8, entonces los papás estaban súper preocupados, aparte de que era más chiquitito el mayor, por el comportamiento, porque el niño decía, yo no quiero crecer, yo me quiero quedar niño, yo no quiero ser adulto, yo toda la vida así, como Peter Pan, ¿no? O sea, el niño no quería crecer. Entonces van a una terapeuta del árbol y empiezan a analizar fechas y cosas, acontecimientos que habían pasado y qué había sido.
La mamá de este niño había tenido un hermano que años antes el hermano murió hagan de cuenta, el 8 de febrero del 95 y murió de una muerte trágica y joven, a los 45 años. ¿No? Entonces nace este sobrino el 8 de febrero del 2000, o sea, en la misma fecha, pero años posteriores. Eso es lo que es un yaciente, alguien que viene a reemplazar a un muerto. ¿Y qué significaba esto para el inconsciente del clan? Es decir, como esa muerte del tío había sido tan trágica, tan dolorosa, es como si la mamá, por el amor al clan, con su hijo viniera y les dijera, acá les traigo al tío que ha fallecido, o sea, a través de mi hijo queremos reemplazar al tío. Y entonces el niño obviamente traía en el subconsciente que hacerse adulto era morir, o que crecer era morir. La solución de supervivencia era, mejor no crezco, me quedo niño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es las que se tienden a ocultar también en el clan. Siguiente. Ahora me gustaría que hablemos un poquito de lo que son las afinidades. Hay 4 tipos de afinidades que nosotros vamos a observar en el árbol genealógico. Uno, las afinidades naturales, es las que todos conocemos, es las afinidades sanguíneas, se podría decir que nosotros tenemos con nuestros abuelos, con nuestros tíos, primos, sobrinos, etcétera, ¿no? Son lo que nos une a ellos. Siguiente. También existen las afinidades afectivas. Muchas veces, por muchos casos de la vida, una persona no ha sido criada por sus papás, ya sea porque lo han abandonado, porque todo el tiempo estaban trabajando, etcétera, y quienes en realidad te crían son tus abuelos. Entonces, esa persona va a tener esas personas que te han criado van a tener mucha importancia y mucha relevancia en tu vida, porque van a ser prácticamente como tus papás. Entonces, tú los vas a tener como ejemplo de papás. Lo que ellos hagan, lo que ellos te digan, van a generar como que las creencias y los mandatos que tú puedas tener, independientemente que no sean tus padres biológicos. Ahora también está la afinidad freudiana, y esto es bien importante tomar en cuenta. Se trata, digamos, de la atracción a la madre o atracción al padre. Todos sabemos que desde chiquitos los bebés siempre, si es mujercita, está enamorada de su papá, si es hombrecito, está enamorado, si es hombrecito, está enamorado de su mamá, pero el problema yace cuando ya van pasando a la adolescencia, a la adultez y siguen como que aferrados y enamorados del mamá y del papá, ¿no es cierto? Son las típicas personas que a los 40 años siguen viviendo en casa de sus papás y es como si tuvieran una cadena a sus papás, ¿no? En la charla gratuita se habló un poco de eso con los hijos ancla, los hijos que están como anclados a ya sea a la mamá o al papá, representando los complejos de Edipo, los complejos de Electra. Patti mañana los va a explicar mejor esos trastornos. Y las afinidades transgeneracionales, que básicamente es lo que nosotros vamos a venir y lo que nos une inconscientemente a nuestros ancestros y lo que vamos a buscar en nuestro árbol para saber si estamos relacionados con cierto ancestro o no. Aquí, por ejemplo, todos conocen a Tom Hanks y ese es su hijo, digamos. Entonces, aquí son súper parecidos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos tener en nuestro clan personas a las cuales nos parecemos bastante. Entonces, automáticamente tenemos cierta afinidad con ese ancestro o ese familiar al cual nos parecemos bastante. A eso se refieren las afinidades transgeneracionales. Ahora es muy importante saber qué necesitamos, y aquí ya vamos entrando un poquito en materia, para hacer el árbol genealógico y para analizar nuestros árboles. Primero que nada, necesitamos tener un motivo de consulta. No es decir, ay, quisiera ver cómo estará mi árbol. O sea, en realidad tenemos que saber qué es lo que queremos buscar. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de salud y desde pequeños. Entonces hay que buscar qué miembro del clan tenía ciertas enfermedades similares o qué situación pudo haber generado una enfermedad. O hay personas que nunca les va bien el amor. Entonces, buscar qué ancestro
tenía esa triste historia de amor, o qué abuela nunca se casó, o qué tía nunca se casó, o qué persona se quedó esperando al gran amor, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos levantando el árbol, esta información va saliendo, pero en relación a lo que nosotros buscamos, ¿no? O hay personas que te dicen, por ejemplo, y me ha tocado, ay, yo quiero ver trabajo, dinero y salud, o sea, en todo me va mal. Ya, pero ¿qué es lo que te pesa más? Primero hay que ir, ¿qué es lo que te pesa más? Y te dicen salud, claro, porque sin salud no puedes trabajar y sin salud tampoco puedes tener pareja. Entonces vamos a buscar el problema de salud. O sea, es bien importante estar enfocados en qué es lo que quiero buscar en el árbol y cuando se levanta la información se abre, o sea, se abre para poder interpretarla. Es importante también la información, las fechas, causas de la muerte, formas de nacer, registro civil. En casos de la muerte no es lo mismo que una persona muera a los, no sé, 90 y tantos años de edad de muerte natural a que alguien muera a los 40 años de edad de que lo asesinen o de una muerte trágica o en un accidente, ¿no? Cada muerte trágica que pasa en el clan nos va a venir, y si no se ha llevado el duelo de una manera adecuada, va a venir un descendiente trayendo esa historia como que para mostrárnoslas o repetirla de alguna manera, como el caso de este niño que no quería crecer, que les había contado. Entonces, también es importante el registro civil. Mucho se daba en la antigüedad, digamos, que cuando yo había nacido, digamos, el 1 de enero, y no sé, que el registro civil quedaba lejos, etcétera, y mi papá ha ido a inscribirme el 7 de enero, y me han puesto como yo hubiera nacido el 7 de enero. Mal, porque ahí estamos sesgando la información, por eso es bien importante buscar fechas, registros, las actas, los certificados antiguos, toda la información cómo hemos nacido, si hemos nacido por cesárea, por parto natural, si somos, digamos, perdón, si somos 7 mesinos o si hemos nacido a término. Incluso hay bebés que nacen pasados los 9 meses. Toda esa información es bastante importante. También los abortos. Es muy importante saber si has tenido abortos. En el caso de las mujeres, tú has hecho un aborto, si tu mamá ha hecho un aborto o si tus abuelas han hecho un aborto. Aunque ustedes no lo crean, esto es una información bastante común, que las mamás y las abuelas realmente hay que sacarles como con cuchara a veces esta información, porque lo ocultan. No es nada fácil y nada bonito para una mujer venir y decir, bueno, sí, he hecho un aborto, ¿no? Porque ellas mismas incluso tienen el juicio y el dolor encima. Pero es bien importante saber nosotros el rango de hermanos que tenemos, porque si, por ejemplo, en mi caso, antes que yo siempre pensaba que yo era la primera y era la hermana mayor, pero ya me di cuenta después, o me contaron, mi mamá me contó de que antes que yo nazca ella tuvo una pérdida, o sea, no un aborto, pero una pérdida espontánea. Entonces, automáticamente yo no soy la primera, soy la segunda. Y entre yo y mi hermana, igual mi mamá tuvo una pérdida. Entonces, todo el mundo piensa que mi hermana es la segunda. Mi hermana no es la segunda. Mi hermana ya viene a ser la tercera. Y lo mismo, mi hermano entonces piensa que es el tercero, en realidad es el cuarto. Es muy importante. El inconsciente no hace diferencia entre si ese feto ha durado horas desde la fecundación o ha durado 5 días o un mes o dos. Para el inconsciente eso ya es vida y cuenta, ¿no? El tema acá con los abortos es que lastimosamente quien paga el plato roto, por así decirlo, es la persona que nace después de un aborto. ¿Por qué? Porque es como si se estuviera gestando en una cripta, ¿no? Y es bastante común porque muchas mamás, qué sé yo, se embarazaron chiquitas o fruto de una violación, deciden abortar, etcétera. Entonces, más allá del dolor emocional que eso les ha causado, ya, no sé, a los 25 años deciden casarse, tener una familia normal, tener hijos, ya tienen descendencia, pero el primer hijo que nazca después de un aborto tiende a tener muchas secuelas fuertes, porque la mamá en realidad, el inconsciente no va a mirar nunca a su hijo vivo, en realidad está prendida al dolor del aborto, ¿no? Entonces hay un montón de secuelas que se dan.
en las personas que son después de un aborto. También es importante saber acontecimientos importantes en la familia y en las fechas. Por ejemplo, en tal fecha han llegado, han emigrado los tíos de Europa y han dejado toda su vida allá en Italia, ¿no? Entonces ahí hay que saber, ¿no? Que ha habido un desprendimiento total y no sabemos qué vida traían de nuestros abuelos desde Europa. Es decir, toda la información que se pueda recabar es información que nos ayuda demasiado para nosotros poder ir analizando nuestro árbol. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros, ¿qué analizamos cuando empezamos, cuando ya tenemos nuestro árbol frente a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a buscar? Primero tenemos que buscar de quién somos dobles. Y ser doble básicamente es de cuál miembro, con cuál miembro tenemos más afinidad. Es aquella persona o personas, miembros del clan, con los cuales tenemos una afinidad importante. Todo esto es inconsciente, a través de la cual heredamos programas, vivencias, conflictos, creencias, enfermedades, conductas. Muchas veces es inconsciente y otras veces es consciente. Por ejemplo, a mí, yo soy doble de mi abuelo paterno y todo el mundo siempre me ha dicho, tú eres igualita a tu abuelo, eres igualita a tu abuelo, porque mi abuelo siempre estaba en estas cosas esotéricas, mi abuelo era medium, astrólogo y todo, ¿no? Yo no tenía idea porque mi abuelo ha muerto cuando yo era niña, digamos, ¿no? Ni siquiera es que me ha enseñado estas cosas, pero es como que la afinidad inconsciente que yo tenía hacia él y hasta ahora yo lo tengo en mi corazón como mi abuelo más querido. Y es porque justamente por la fecha de nacimiento yo era su doble. Ahorita vamos a explicar cómo es ser doble por fecha de nacimiento. El ser doble de alguien es que estamos en resonancia con ese ancestro, es decir, llevamos parte de su información inconsciente, lo que les acababa de explicar. Cuando estamos en la misma polaridad que nuestro ancestro, se dice que duplicamos el programa. Y si estamos en la polaridad contraria, utilizamos el término reparar. En mi caso, por ejemplo, yo estoy, se podría decir, duplicando el programa de mi abuelo en cuanto a la profesión, entre sus afinidades, sus hobbies, porque me gusta exactamente lo mismo que él y yo he sido la primera en decir, cuando han repartido su herencia, "Oh, por favor, lo único que quiero del abuelo son sus libros". Ya mucho, mucho más grande, cuando ya me enteraba cómo era el abuelo y me han llegado creo que 2 o 3 libros de mi abuelo. Pero, ¿qué pasa cuando reparamos y hacemos la polaridad contraria? Aquí les voy a contar el ejemplo de un amigo mío bastante exitoso, con una carrera muy bien hecha, con un muy buen puesto en una de las mejores empresas en Bolivia, pero él tenía ha tenido intentos de suicidio porque ha tenido problemas de alcoholismo y me cuenta que él bebía de todos los días, absolutamente de lunes a domingo, bebía los lunes a domingo y ya empezó a consumir tabletas también y había empezado a hacer los 12 pasos y ya estaba como 6 meses en sobriedad. Y cuando ya en confianza me cuenta toda su historia, al tiro yo relaciono y le pregunto, ¿no había en tu clan, en tu familia, alguien que bebía? O sea, alguien que era alcohólico. Y me dice, sí, claro, mi abuelo ha muerto de cirrosis. Entonces ahí entro en conciencia y le pregunto la fecha, ¿y de qué fecha era tu abuelo? Porque yo sabía que mi amigo era del 6 de enero, o sea, había nacido el 6 de enero, su cumpleaños. Y me dice, mi abuelo es del 4 de enero. Y yo al tiro, o sea, entonces era doble por fecha de nacimiento de su abuelo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo mi amigo? Al beber, estaba duplicando el programa de su abuelo. En realidad, lo que él debería hacer, bueno, ahora lo está haciendo, se ha ido a la otra polaridad, es reparar. Pero él ya también está yendo a una polaridad muy opuesta, que es ser totalmente abstemio, no quiere ni siquiera que le acerques un vaso de una cerveza, ¿no? En realidad lo que se tiene que hacer es integrar, ¿no? O sea, poder tomar tus traguitos tranquilo, pero sin emborracharte o sin generar eso que sea una adicción. Eso vendría a ser el término exacto de reparar o la forma de reparar. Patti les va a explicar mañana un poquito más sobre este aspecto. Ya, ¿qué tipos de dobles tenemos en el árbol? Tenemos dobles por fecha, ya sea de nacimiento, concepción o de función. Ya en breve les voy a explicar para que podamos saber todo y saber de qué dobles somos. Profesión
Esto es bien fácil, es como la típica de que, ay, yo soy panadera porque mi abuela era panadera, o yo soy médico porque mi papá era médico y mi tío era médico. O si por ahí encontramos, no sé, mi abuelo era administrador y resulta que yo soy administradora, entonces automáticamente soy doble de mi abuelo por la profesión. Por las semejanzas físicas es lo que ya les había explicado, ¿no? La típica, ay, eres igualita al bisabuelo, ¿no? Entonces ya sabes que eres el doble de tu bisabuelo. El rango de hermandad es lo que les decía, que es muy importante saber qué número de hijos somos, incluyendo los muertos, los abortos y las pérdidas. ¿No? Es decir, yo siempre hubiera dicho que soy la primera, pero en realidad soy la segunda. ¿Y qué voy a hacer? Como soy la segunda, voy a buscar en mi clan todas las personas que son segundas. Es decir, si mi abuela es la segunda hija, soy doble de mi abuela. Si mi tía Pepita es la segunda hija, entonces soy doble de mi tía. Ahora también es importante por la enfermedad, porque hay enfermedades que se repiten en generación tras generación. Por ejemplo, está el caso de un señor que estaba preocupado porque su abuelo a los 62 años había muerto de un infarto. Su papá a 62 años había muerto de un infarto. Él tenía ya 60 años y ya le habían dado 4. Entonces estaba aterrado porque pensaba que iba a morir también de esa misma enfermedad. Entonces es doble de sus dos ancestros. También son nuestros dobles las personas que son nuestros maestros en el árbol. Nuestro maestro es una persona que está exactamente a 6 meses de nuestra fecha de nacimiento. Eso también les voy a explicar en una tablita a detalle. Y el maestro es una persona de la cual tenemos algún importante aprendizaje. Es una persona que vamos a encontrar aprendizajes que nuestro árbol considera importantes para sanar, para aprender, para poder integrar. También tenemos los dobles espejo, que nos vienen a enseñar o vienen a reparar aquello que no soportamos de la otra persona, que es nuestro espejo. Por ejemplo, si yo soy del 3 de julio, entonces veo en mi clan a alguien que es del 7 de marzo. Aquí las fechas nos muestran que son, o sea, son fechas volcadas, son fechas espejo, ¿no? Entonces lo que pasa en estas dinámicas es que se va a sacar a flote los defectos y las virtudes de un lado y del otro. Ya, dobles por nombre. Esto es bien, bien importante y esto yo creo que debería ser Vox Populi y que todo el mundo lo conozca. No tienen idea de cuán importante es el nombre para cada uno. Los nombres son nuestro sello personal. Aparte de eso, es como que es lo ideal es no llevar el nombre de ningún ancestro en nuestro clan. Los nombres son como contratos inconscientes que limitan nuestra libertad y que condicionan nuestra vida. Jodorowsky decía que un nombre repetido es como una fotocopia. Cuando ustedes hacen una fotocopia de un libro, la primera copia nunca va a salir como el libro original. La segunda copia peor, la tercera súper rayada, la cuarta ya casi ni se leen las letras, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, y Jodorowsky lo explica en su libro que se llama Psicogenealogía, cuando nosotros repetimos constantemente un mismo nombre en varias generaciones, se llama el nudo narcisista. ¿Qué es un nudo narcisista? Por ejemplo, yo tengo un nudo narcisista en mi clan. Mi abuelo se llamaba Humberto y le pone a mi tío Humberto. Y aparte el mandato de que si mi tío tenía hijos, tiene que llamarse Humberto. Y que adivinen qué hizo mi tío. Tuvo hijos, tuvo un único hijo y se llamó mi primo Humberto. Y mi primo Humberto tuvo hijos y al primogénico le puso Humberto. Entonces la carga tremenda que tiene mi pobre sobrino Humberto es inmensa, porque tener el nombre de un ancestro es como que cargar con todo lo bueno, pero también lo malo, también las cosas que no ha podido cumplir, que no ha podido, las frustraciones que ha cargado ese ancestro, las deudas kármicas que ha dejado. Entonces es como que imagínense, mi sobrino cargaba no solamente a su papá, sino a su abuelo y al bisabuelo. Por eso es muy importante tener en cuenta los nombres. Y si, digamos, en nuestras familias hay eso, se puede cambiar el nombre. O por último, si hay dos nombres, digamos, Juan José, que le llamen más José, porque el Juan está repetido, ¿no? Hay formas de como que
disfrazar al inconsciente, ¿no? Enmascararse del inconsciente para que no nos afecte tanto. Pero lo ideal, explica Jodorowsky, que sería cambiar el nombre, si es que hay mucho peso o muchas historias trágicas en eso del nombre. Y aquí me encanta contar una anécdota, porque yo cuando empecé a estudiar esto y me di cuenta, entonces es como que mi hermana estaba embarazada de su primera hijita y estaba buscando nombres. Todavía no sabía que iba a ser mujer y nos dice, ¿y qué quieren que se llame? Si va a ser hombre. Y ella dice, Leonardo, quiero que se llame Leonardo. Y ahí hace rato yo paré las orejas y le dije, no, imposible, no se puede llamar Leonardo. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿no se acuerdan? Nosotros el primito que teníamos, Leonardo, que murió ahogado, nosotros hemos tenido una historia trágica en mi familia, que a los 5 años un primo mío, que tendría mi edad, murió ahogado en una piscina. Entonces mi hermana quería ponerle ese nombre a su hijo. Entonces nació mujer y mi hermana buscó un nombre que no se repetía y que no tenía absolutamente nadie en mi familia y se llama Victoria, por ejemplo, ¿no? Y ahora mi hermana está nuevamente embarazada y esta vez sí va a ser hombrecito y agarra y dice, ya, ¿qué se va a llamar? Y empieza a dar nombres, ¿no? Y mi mamá dice, pero que se llame Gabriel, como el arcángel Gabriel. Y ahí mi hermana dice, no, no se puede llamar Gabriel porque mi abuelita se llamaba Gabriela. Y yo era, yes, era como que feliz porque ya generé la conciencia, ¿no? En mi clan, en mi familia, de que no hay que repetir los nombres. Es lo ideal buscar un nombre para un descendiente nuevo que no exista en el clan o que no tenga una implicancia emocional muy fuerte o una historia trágica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llevamos el mismo nombre que nuestro padre o nuestra madre? Entonces significa que es como que si inconscientemente nuestro papá o nuestra mamá nos dijera, yo doy el relevo, te nombro mi sucesor. Es como que si viniéramos a representar a esa persona, a su memoria. Ahora, también existen los nombres con significado. Por ejemplo, dolores. ¿Y qué significa? Dolor o llevar el dolor del clan. O también soledad. No, en realidad nada es por casualidad. Nada en nuestra familia que analicemos, ninguna fecha, ningún nombre es por casualidad. Esa soledad quizás está representando a la soledad que realmente vivió alguien de sus ancestros, ¿no? Los nombres dobles significan dos memorias. Por ejemplo, Juan José. Entonces, si yo me llamo Juan José, tengo que analizar en todo mi árbol genealógico cuántos Juanes hay y cuántos José. Entonces, para ver de quiénes puedo estar siendo dobles por el nombre. Si te llamas igual que tu abuela, tienes la misma memoria de tu abuela por el nombre, en positivo y en negativo, es como les había explicado. Si te llamas María Jesús y tu abuelo se llama Jesús, automáticamente eres su doble, aunque no lleves todo el nombre completo, pero solo por el hecho de Jesús ya eres doble. Por ejemplo, te llamas José y tienes un tío que se llama Pepe. Entonces, dado que el nombre es el mismo, o sea, a todos los José les dicen Pepe, bueno, no a todos, pero a la mayoría, entonces eres doble del tío Pepe. O Renata, Renato, Patricio, Patricia. Aquí es bien importante y es como que también un tip que te da para analizar, digamos, si tú has sido hijo deseado o no deseado. Por ejemplo, el nombre original, Patricio, es en masculino y Patricia es a raíz de Patricio, pero si te llaman Patricia, se suele decir que es porque tus papás, o sea, inconscientemente lo que querían era un hombre. Por ejemplo, yo me llamo Natalia y tengo mi bisabuelo que se llamaba Natalio. Entonces, inconscientemente, mis tatarabuelos querían que Natalio fuera mujer. O sea, son tips del inconsciente para el momento de analizar el árbol. Ahora, aquí sí quiero que me presten toda la atención del mundo, porque vamos a saber, y aquí es donde está el meollo del asunto, vamos a saber cómo soy doble partiendo de la fecha de nacimiento, cómo encontrar a mis dobles por fechas en el árbol. Aquí necesito que entiendan una de las especificidades que tiene el inconsciente. El inconsciente, su lenguaje son los símbolos y los números. Por eso es que nosotros cuando soñamos generalmente decimos, ay, ¿por qué no me soñaré algo bien fácil de interpretar? Y siempre nos soñamos, digamos, que con abejitas, que con florcitas, que con gatito, que con perrito. Todo el mundo dice, soñarse con perro es robo, etcétera, ¿no? Porque son símbolos. El lenguaje del inconsciente es simbólico.
y se rige por números. Otra cosa, para el inconsciente no hay diferencia en lo que está pasando ahora de lo que ha pasado hace 5 años, 10, 15 o 20. Para el inconsciente todo es el eterno presente. Es por eso que es tan importante y cómo nos determina los números y las fechas de nacimiento de nuestros ancestros, si tienen relación con nosotros. Ahora vamos a ver, y aquí si tienen preguntas, pueden escribirlas o hablarlas, porque es importante que les quede claro. Van a tener una tarea para mañana a raíz de esto, para empezar a levantar su árbol. ¿Cómo yo sé de quién soy doble por fecha de nacimiento? Vamos a partir y siempre tienen que partir por su fecha de nacimiento. Yo soy del 16 de marzo. Entonces, ¿qué hago? A esta es lo que se llama la tabla de afinidades. Me voy y cada número representa un mes del año, ¿no es cierto? Entonces me voy a marzo, aquí el número 3, y toda esta columna 3, 6, 9 y 12 vendrían a ser mi rango afín, rango de las personas afines. Eso no quiere decir que todos los de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre van a ser mis dobles, sino que nosotros le quitamos un poquito el rango. Y entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta 10 días antes de mi fecha de nacimiento y 10 días después. Yo soy del 16 de marzo, entonces 10 días antes va a ser del... Pasamos a la siguiente, porfa, Pati. Ya, yo soy del 16 de marzo, ¿no es cierto? Entonces me voy a mi columna y mi número es 3, porque es el mes 3, porque es marzo. Entonces tengo afinidad con toda la columna 3, 6, 9 y 12. Ahora, el número que está exactamente, o el mes que está exactamente a 6 meses de mi fecha de nacimiento, es decir, septiembre, ahí voy a encontrar quién es mi maestro en el árbol, pero por el rango que les había mencionado de fechas, 10 días antes y 10 días después. Y estos otros, los dobles, van a ser los que están en mi misma fila, 10 días antes y 10 días después. 9 es mi maestro, porque está exactamente a 6 meses de mi fecha de nacimiento. Por ejemplo, alguien que ha nacido en febrero, su maestro va a ser alguien que ha nacido en agosto, está exactamente a 6 meses. Alguien que ha nacido en mayo, su maestro va a ser alguien que ha nacido en noviembre, porque está exactamente a 6 meses. Alguien que ha nacido en abril, su maestro va a ser alguien que ha nacido en octubre. Ahora, ¿hasta aquí estamos claros? Respondan en el chat, por favor, si vamos a una duda, y yo sigo avanzando. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a ir contando con las fechas de 10 días antes y 10 días después. Sí, la fila en realidad es la vertical. Uno tiene que analizar la fila vertical y 6 meses es para analizar el maestro. Siempre es 6 meses. Si naces en noviembre, tu maestro está en mayo. ¿Ya? O sea, ustedes cuentan exactamente 6 meses de su mes de nacimiento y ahí encuentran a las personas que son sus maestros. Ahora sus dobles van a ser los que están en el mes, en mi caso, los que están en 6, el mes junio, y los que están en diciembre. ¿Por qué? Ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque para que yo haya sido, para que yo nazca en marzo, he sido concebida en junio. Para que yo nazca en junio, he sido concebida en septiembre, y para que nazca en septiembre, he sido concebida en diciembre, obviamente del año antes. Es por eso que de mi fecha de nacimiento tengo que mirar solamente mi columna vertical. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, acá está. Yo estoy en 16 de marzo. Quiero ver quiénes son mis dobles. Entonces, 10 días menos va a ser el 6 de marzo. Desde el 6 de marzo hasta 10 días más va a ser el 26 de marzo, que en ese rango están mis dobles.
Por decir, en mi árbol yo encuentro a alguien que es del 21 de marzo, es mi doble. Yo encuentro a alguien del 7 de marzo, es mi doble. Encuentro a alguien del 11 de marzo, es mi doble. Porque está en todo esto, lo que está señalando aquí con el cursor, toda esta filia, todo este rango, en ese rango están mis dobles. Y lo mismo para el mes de junio, para el mes de diciembre. Es decir, todos los que están entre el 6 de junio hasta el 26 de junio van a ser mis dobles. Todos los que están desde el 6 de diciembre hasta el 26 de diciembre van a ser mis dobles. Y maestros siempre es a los 6 meses. Es decir, todos los que han nacido del 6 de septiembre al 26 de septiembre, esos son mis maestros. Ahora, dígame, hasta aquí, si yo nací en mayo, mi maestro nació en noviembre, y para el noviembre yo soy su maestro. Si yo nací en mayo, no entendí muy bien la pregunta. Mi maestro nació en noviembre, exacto. Exacto, sí. Es como que para vos es tu, o sea, ella dice, Ingrid dice, si yo he nacido en mayo, mi maestro está en noviembre, exactamente. Y para él, noviembre, yo soy su maestro, exacto. Tu maestro es como que ambos, o sea, tú vienes a aprender mucho de esa persona y esa persona de vos. Es como que los dos se complementan, digamos, en la astrología se llama esto mi opuesto complementario. O sea, es como que, o las dos caras de una misma moneda. Ya, podemos repetir. Ya, voy a repetir porque aquí me están pidiendo que vuelva a repetir. Ya, yo he nacido el 16 de marzo, entonces me voy al mes donde yo estoy. En este caso es el mes 3 porque es marzo. Todos los que están exacto, el 16 de marzo, todos los que están en esta columna son sospechosos de que sean mis dobles, los del junio y los de diciembre, porque están en la columna, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? De mi fecha de nacimiento le resto 10 días antes, que vendría a ser el 6 de marzo. Y de mi fecha de nacimiento le aumento 10 días después, que vendría a ser el 26 de marzo. Entonces, todas las personas comprendidas en ese rango, desde el 6 de marzo al 26 de marzo, son mis dobles en el árbol. Y como estoy también afín con esta columna, también lo mismo, pero para junio y para diciembre. Es como si yo hubiera nacido el 16 de junio, digamos, entonces del 6 de junio al 26 de junio. Igual lo mismo para diciembre, del 6 de diciembre hasta el 26 de diciembre. Y mi maestro, el maestro es siempre fácil, es el que está a 6 meses. 6 meses con exactamente de tu fecha de nacimiento. Ahora sí está un poco más claro. Hágame saber para que pase a otro ejemplo. Ya, creo que sí. Ya, pasemos por... Creo que está claro. Ya, vamos a dar un ejemplo. Me están pidiendo un ejemplo con fecha 23. Vamos a dar un ejemplo con fecha 26. Por ejemplo, ahí es febrero, no es 26 de marzo. Hay un pequeño error donde están las letras azules. Es 26 de febrero. Si yo he nacido el 26 de febrero, ya sea a finales de mes o a principios de mes, entonces lo que se hace es que yo analizo dos columnas. ¿Por qué? Porque si yo he nacido el 26 de febrero, si le restamos 10 días, va a ser el 16 de febrero. Del 16 de febrero. Y si le aumentamos 10 días, va a ser hasta el 8 de marzo. ¿Por qué? Porque febrero solamente tiene 28 días, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que analizar las dos columnas. Mi columna que vendría a ser el mes 2 y que mis dobles son los que están en el rango del 5, del 11, mi maestro es los de agosto, pero también tengo que analizar la siguiente columna.
los que están en marzo, los que están en junio, los que están en diciembre y el maestro también va a ser los que están en septiembre. ¿Por qué? Porque he nacido a finales de mes. Se cuenta desde el mes de nacimiento, desde el día de nacimiento, no del siguiente mes. Aquí estamos contando que hemos nacido el 26 de febrero, entonces como es febrero es 2. Pero si lo aumentamos 10 días, va a ser el 8 de marzo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo tengo que analizar la segunda columna más. Sí, lo mismo para los que nacen a inicio de mes. Aquí están, ¿tienen alguna duda? Si no tienen duda, puedo pasar. ¿Está claro? ¿Clarísimo? Parece que fuera un poquito complicado, pero no. El momento que ustedes se sienten a hacer la tablita, esta clase se está grabando, se las vamos a pasar hasta la noche para que puedan repetir, vuelvan a ver la grabación y así la estudien. Y mañana ustedes puedan ya con esta información ya llenar su planilla del árbol, ¿no? Así que no se preocupen, van a poder volver a ver. Igual, tanto Patricia como yo. Entonces estamos al WhatsApp, cualquier cosa, y no es que nos vamos a desaparecer, pueden consultarnos también, ¿no? Qué bueno, me alegra saber que está claro, entonces seguimos. Para ustedes les hemos pasado una planilla, que es la planilla básica para armar el árbol, ¿no es cierto? Entonces me interesa que sepan la simbología, un poquito de la simbología. Básicamente, el círculo representa a la mujer porque hace referencia al óvulo. Todos los círculos son mujer y va a la derecha. El triángulo representa al hombre y hace referencia al falo masculino. Y cuando nosotros queremos emparentar digamos, a la mujer con su pareja, etcétera, si es solamente convivencia, se pone entre los dos, entre el círculo y el triángulo, una línea que los une. Si es matrimonio, es una línea doble. Y si es divorcio, es una línea doble con 2 rayitas. Ahora, por ejemplo, vamos a la siguiente. No, esto lo vamos a ver al final. Pásame la siguiente, porfa. Ya. Lo que ustedes tienen que hacer para mañana, bueno, no es que les vamos a tomar examen ni nada, pero les sirve para que vayan levantando su árbol y aprovechen de ver de quiénes son dobles, qué historias pueden estar cargando, y así con la explicación de Patricia mañana tenga más asentada esta parte del árbol. Lo que ustedes van a hacer es, tienen su planilla en este cuadradito, porque siempre se pone en cuadrado, ya sea a nosotros mismos, ¿no es cierto? Ya sea un círculo, un hombre o una mujer. Vamos a mi caso. Por ejemplo, yo soy mujer, entonces pongo un circulito, ¿no es cierto? Aquí abajo voy a poner mi nombre completo. Gracias a Dios tengo la suerte de que mis papás estaban hartos de tener nombres completos y solamente tengo un nombre, entonces solamente soy Natalia. Pero si ustedes tienen 3 nombres, tienen que poner los 3 nombres. Y abajo mi fecha de nacimiento, 16 de marzo. Ahora, yo tengo que poner el rango de hermandad, los hermanos que tengo acá, con hijos de mamá y papá, de mi mamá y papá, porque puedo tener otros medios hermanos, etcétera, y eso se arma de una manera distinta. Pero, entonces, como yo les había comentado mi caso, mi mamá antes que yo tuvo una pérdida. La pérdida se simboliza con un triángulo negro, ¿ya? Es una pérdida. Entonces, esta pérdida es el primero, yo soy la segunda y después viene mi hermana Fernanda del 20 de agosto. Ahora, nosotros, arriba de nosotros tenemos a mamá, el redondito, y a papá. En este caso, mi mamá se llama Ana María y es del 1 de noviembre. Acá está mi papá, escribo sus 3 nombres, Rafael, Alfredo, Jesús,
y el 1 de marzo. Y eso ustedes lo van a hacer con todos estos, mis papás. Esta línea es de mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, y lo mismo con los bisabuelos, si es que tienen la información. Es decir, si no tienen, no se agobien, no se preocupen, hasta lo que puedan obtener. A ver, leeremos un poquito las preguntas. Las rayas del divorcio no importan años. No, no importa. Si hay un divorcio, se ponen las 2 rayitas. Siempre. No sé si está respondida la pregunta. Cuando es divorcio exacto, digamos, ellos, por ejemplo, en mi caso sí se han divorciado, entonces ponemos la doble rayita y estas 2 perpendiculares. Sí, solo importa el día y el mes, Verónica, no importa el año, el día y el mes. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver, aquí voy a buscar, digamos, de quién puedo ser doble en base a la tablita. En mi caso, yo era doble de mi abuelo paterno, de mi abuelo materno, porque él había nacido el 25 de diciembre. Entonces, si recuerda, mi rango era hasta el 26 de diciembre. Entonces, automáticamente yo aquí estoy siendo doble de mi abuelo paterno y le pongo una flechita, como que esa flechita cae hacia mí, digamos, y ahí encierro y que tengo el primer doble, ¿no? Y así voy a ir analizando con mi abuelo paterno, con mi abuela materna, etcétera. O sea, con todos los miembros de mi clan voy analizando. Sí, correcto. Los hermanos de padre y madre van a la derecha y los que son al lado van a la izquierda, ¿correcto? Sí. Puedes incluir su lema a los tíos, pero es un poco complicado. O sea, si quieres armar tu árbol completo de un inicio, no te aconsejo. Te aconsejo que vayas por partes. Primero, o sea, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Ya una vez que ya estés familiarizada, ya sepas identificar dobles, ya tengas historias y todo, si quieres puedes poner, digamos, a los hermanos de tu mamá, a los hermanos de tus abuelos. En esa época nuestros abuelos venían, creo que de 5 o más, o sea, eran 5, 6, 7, 8, 9 personas, ¿no? Entonces imagínense empezar tu árbol con 5 tíos por acá, 9 tíos por allá. Entonces es mejor para un inicio, yo les aconsejo el básico, ¿no? Con tu familia básica. Ya más adelante, entonces ustedes pueden hacer a los tíos. No importa si no tienes más datos, de la información que tengas, no se agobien. Y es por algo, digamos, ¿no? Ya al momento de armar el árbol, de hacer una sesión de terapia, entonces la información de alguna manera te termina saliendo, ¿no? Si eres la octava hermana, entonces, de acuerdo al gráfico, o sea, de acuerdo a qué número, si eres la 8, o sea, tú pones a tus hermanos aquí delante tuyo. Si son hombres, en triángulo pones mujeres y vas poniendo después tú la última, así como está dibujando ahorita Patricia, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que tú seas el número 8, ¿no? Y lo pones en un cuadrito azul, que tú eres la octava, y todos estos estuvieron delante tuyo. Y ahora, ¿qué hacemos una vez que nosotros ya hemos identificado todos los sospechosos? ¿Podemos ir a la tablita azul con la anterior? Porfa. Una más anterior. Una más anterior, porfis. Una más. Esta, ya. Digamos, yo he armado mi árbol. Aquí les he puesto un ejemplo, ¿no? Y esta persona que se llama Carlos, con fecha de nacimiento del 18 de diciembre, resulta que tiene 3 dobles, ¿ya? Aquí tiene doble por parecido físico con su tío Juan, tiene un doble por nombre con su abuelo Carlos
y tiene un doble, digamos, por enfermedad o por profesión con la abuela Margarita. Ya, una vez que hemos encontrado todos los sospechosos por el nombre, fecha, profesión, etcétera, es como si esta persona intentara llevar su vida, háganse de cuenta como una persona que está cargando 3 globos de esos inflables, ¿no? Con sus pititas, ¿no? Y yo quiero ir, quiero bañarme, pero estoy cargando mis 3 globos. Quiero entrar a un auto y estoy cargando mis 3 globos. Quiero caminar y esos globos son como que me pesan, me incomodan, pero no los puedo soltar. Y a la vez los globos están como que ahí pendiente de que no les sueltes, ay, que está, cuidado no suelte o cuidado se revienten los globos, ¿no es cierto? Más o menos es una metáfora para explicar cómo es la carga cuando nosotros tenemos o sea, estas cargas o somos dobles de un ancestro, ¿no es cierto? A la vez los globos necesitan estar seguros y nosotros tenemos que tener a los globos en nuestra mano. Pero hasta que esta generación hasta que Carlos no entienda que lo que está cargando de ellos, qué es lo que está cargando de ellos. Por ejemplo, Juan, como es doble de Juan y Juan ha tenido una ruina económica fatal y con razón a Carlos no le sale un solo negocio, ¿no? Entonces ahí se da cuenta que esa mala racha que tiene Carlos en los negocios y eso que es profesional, le va bien y todo, o sea, no, o sea, ha estudiado y todo, pero no le va bien. Entonces es porque está reparando tal vez un patrón de su tío Juan. Entonces lo que se tiene que hacer es se podría decir, hablarles o comunicarse de alguna manera, pero de una manera asertiva con estos ancestros, aunque ya hayan muerto. Muchos autores, y ustedes van a ver muchas meditaciones en YouTube para liberar el clan, donde empiezan las palabras, te perdono y te libero. Y eso está mal, porque, o sea, ¿de qué tenemos que perdonar a un ancestro de tener la vida que ha tenido? Háganse de cuenta que si este Carlos estuviera en el lugar de Juan, hubiera cometido exactamente los mismos errores, hubiera sido la misma persona porque es hijo de los mismos padres, hubiera sido esos mismos padres, traería los mismos programas. Es decir, no vale acá entrar en juicios y decir, ay, por culpa de mi tío Carlos y del tío Juan y de la tía Margarita, es que mi vida es un desastre, ¿no? No, más bien es entender y comprender y ponernos en los zapatos de los ancestros y decir, pucha, o sea, ellos, gracias a que ellos han vivido como han podido, según su nivel de conciencia, yo tengo vida. Entonces yo les merezco respeto. No es que yo tengo que perdonarlos. Lo que tengo que hacer es liberarlos, liberarme, pero desde una lógica de amor, no de juicio. Y hasta que no se pueda, no se es capaz de entender espiritualmente qué se les tiene que decir, están destinadas a seguir sosteniendo los globos o a seguir sosteniendo a los ancestros sobre uno, ¿no? Una vez encontramos un sospechoso, lo primero que tenemos que hacer, o un doble, no es juzgarlos, ¿no? Sino darle un mensaje concreto que nos permita liberarnos a ambas partes, porque si yo me libero, digamos, de ese peso que puedo estar cargando de ese ancestro, automáticamente lo cargo a él. Y se dice que cuando uno sana, sanan 4 generaciones arriba y 4 generaciones abajo en nuestra descendencia, ¿no? Pero siempre desde el lugar del no juicio y desde ponernos en sus zapatos. Y eso también en general, cuando nosotros empezamos a juzgar a una persona y decimos, ay, qué tal persona, que yo hubiera hecho las cosas diferente. No hay mayor mentira que decir, yo hubiera hecho las cosas diferente. Si tú estuvieras en los zapatos de una persona X, harías exactamente lo que esa persona hace, porque esa persona tiene una determinada historia familiar que no tienes tú. Entonces, eso es lo importante de comprender el árbol, ¿no? Sino de integrar a nuestros ancestros con amor para poder liberarnos y liberar a ellos también de esa carga. Exacto, reconocer lo que hicieron. A ver, Nati, ¿qué más? ¿Sí? tal vez también explicar lo que habían preguntado. Aquí has explicado cómo me coloco yo y en la siguiente está como, o sea, yo soy hijo, sí, pero si digamos me he casado, entonces también Ujú. no está, no están las rayitas en la Ah, fotocopia
terapia que les hemos mandado para los que se Ah, han ya, ya. casado. En Así. caso de las personas que han contraído matrimonio, que se han casado, entonces, digamos, aquí Patricia pone, por ejemplo, del 18 de agosto. Entonces sale la conexión con la persona con la que se ha casado y ahí ponemos el nombre de su esposo y la fecha, ¿no es cierto? Y aquí abajo los hijos. Ujú. Ahora, si se divorcian, van a ser las dos rayitas con las dos rayitas perpendiculares. Si ha habido una pérdida, se pondrá el triangulito negro. Y eso es para armar, digamos, el árbol de nosotros para abajo. Pero el árbol de nosotros para arriba es como que subir directamente a donde están el círculo y el triángulo de nuestros papás. Ahora, si se han casado por una segunda vez también, saldría de Patricia una otra raya, así como ahorita lo estamos dibujando, con la segunda esposa, con el segundo esposo. Y aquí, si he tenido alguna hijo o hija, pondré con este esposo. Y si todavía estoy casada con él, pongo las dos líneas. Y ahí que quiere decir que con el primero me divorcié, tengo dos hijos, y con el segundo sigo casada y tengo una hija. Sí, entonces Ujú, más o menos así van a ser las personas que se han casado. ¿Eso ujú. se, eso se entiende? Y eso creo que responde la pregunta de si hubieran medios hermanos. Ahora Ingrid dice, si uno de mis dobles aún vive, ¿qué más apropiado decirle para liberar sus cargas? Aquí, por ejemplo, se puede hacer una carta de liberación y una cuarentena, como se dice, ¿no? Algunos autores sí la sugieren. Yo personalmente la he hecho cuando me he enterado qué cargas tenía de las personas de mi clan. He hecho la cuarentena. ¿Y en qué consiste la cuarentena? Es como que tratar de no ver a esa persona por 40 días. O sea, suena arcaico y todo, pero yo lo he hecho y funciona, ¿no? Sí se puede, si no se puede, perfecto, es como que hacer una carta con las cosas que te nazcan del corazón, pero siendo honrando a esa persona, o sea, nosotros vamos a armar un grupo, bueno, a todos los que se han inscrito ya tienen de entrada, digamos, de meditaciones para liberar el clan. No solo queremos que se queden con la información teórica, sino que también les vamos a guiar un poquito en lo que son las meditaciones para liberar a los ancestros del clan. Entonces ahí vamos a hacer unas 4 meditaciones por un mes, una semana con Patricia, otra semana conmigo, para que un poquito tengan un ejemplo de qué hacer con cada uno de los ancestros o vayan liberando la carga de todos ellos, ¿no? Pero sobre todo, cuando tenemos un doble que aún vive, mirarlo con mucho respeto, con mucha honra, y es como que, bueno, honro tu destino, así fue, le digo sí, pero yo me encargo del mío, ¿no? Es como que yo me encargo y yo elijo hacerlo diferente. Algo así, digamos, ¿no? Y escribir una carta, tal vez, escribir una carta diciendo todas las cosas que puedas tú estar cargando de ese ancestro, ¿no? Y luego quemarla, por ejemplo. Esta es la última diapositiva, creo que nos faltaba, ¿no? De cómo sanar, Sí, Pati. ahorita la coloco. Em, borrar todos los dibujos. No, La de cómo hasta sanar. aquí serían las preguntas, y la parte de la sanación la vamos a ver el día de mañana, o si quieres ir adelantando un poquito de Nati. Sí, mejor porque para que hay bastantes preguntas al respecto y para que tengan una idea. Dale. Ya, ¿la vas a poner o así nomás? Sí, no, no, no la tenemos acá. Ya, básicamente se puede sanar con actos, lo que se llama, y Jodorowsky, los que siguen su línea, lo conocen, promueve mucho lo que son los actos simbólicos. Y para el inconsciente es una de las mejores cosas. Nosotros tenemos un profesor en la Escuela de Biodescodificación, John Guillaume Salles, que es capísimo, y él siempre incentiva que hagamos actos simbólicos porque como el subconsciente se rige con símbolos, entonces que tú estés, digamos, haciendo una carta, escribiendo todas las cargas que puedas tener de tus ancestros, y explicándoles que quieres vivir tu vida, etcétera, etcétera, que respetas y honras su destino, y después la quemas, es como que es un acto totalmente simbólico de que te estás liberando de eso, ¿no?
Eso funciona. También funciona las sesiones de biodescodificación, porque hay muchas cosas que se encuentran. Cuando nosotros encontramos los dobles, encontramos, realmente se abre, es como que abrí la caja de Pandora y encontramos, wow, ahora entiendo por qué me pasaba esto, o ahora entiendo de dónde viene esta soledad, o esta tristeza, o esta enfermedad, ¿no? Y hay muchas cosas que sí requieren una sanación específica. Para eso hay las sesiones de biodescodificación que nosotros hacemos con Patricia. También, primero, ¿no? La sesión de levantar el árbol genealógico, dependiendo, cada árbol es obviamente único y distinto. Hay árboles más tóxicos que otros, hay árboles más complejos que otros. Y ojo, debemos recordar acá que nosotros, como nuestra misión álmica, hemos escogido en qué árbol queríamos nacer según las experiencias que teníamos que aprender en esta vida. Hay un libro que hoy día quería pasárselos, pero he preferido explicarles esto para que mañana lo puedan recibir. Se los voy a pasar, que se llama El plan de tu alma. No habla del transgeneracional como tal, pero sí explica cómo nosotros hemos escogido las vivencias que íbamos a tener en esta vida para sanar y para lograr aprender y trascender, digamos, ¿no? Es un libro muy, muy bonito, y en ese libro van a entender que como nosotros hemos escogido cierto aprendizaje, a veces el hermano mayor y el hermano menor suelen ser los que tienen la mayor carga, ¿no? Entonces, y dices, ay, pucha, todo me pasa a mí, yo soy doble de la tía, del tío, y mi hermano de nadie, y mi hermano feliz de la vida. No es tan así, en realidad el clan es como que escogiera a la persona más fuerte, a la persona más noble para sanar todo eso, ¿no? Entonces tú tienes que sentirte, si tienes harta carga y harta peso, que tú tienes la fortaleza para sanar eso, porque si no, el clan no te hubiera escogido a ti con tanta carga, ¿no? Entonces, como se dice, y no estrellado, todo es perfecto, todo es como tenía que ser y es parte de tu plan álmico para trascender, ¿no? Mm. Ahora sí Nati, tienen... ¿sí? aquí hay otra pregunta que dice cómo se trabajaría con los medios hermanos, ¿no? Y como aquí les hemos mostrado en este ejemplo, en el cuadrado azul estarían ustedes, pero si tienen medios hermanos, ya sea de papá o mamá, entonces lo anotan hacia el lado del padre correspondiente. Si, por ejemplo, tengo medios hermanos desde mi papá, aquí le hago otra línea a mi papá con su Con su segunda o primera mujer, mujer, digamos, su esposa, y pongo ahí a mis medios hermanos, ¿no? hermanas. Exacto. Entonces, ahí, si es de mamá, entonces al otro lado puedo acomodarlo. Perfecto, gracias. Creo que se me fue leer esa pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que deseen aclarar? Si quieren pueden poner sus micrófonos, pueden poner un poquito su cámara. Vamos a tomar una fotito del primer encuentro. Los que no sean tímidos, por favor. Ajá. Voy a dar el permiso para... Ahí está Patricia, un saludo. Un ratito, voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos verlos a todos. Varias Si pueden, Patricias. Susana, qué bien, qué lindo verles. Porque es que a veces uno está hablando y siento que solo habla la pantalla y me gusta ver con quiénes están tras de. Así que quisiéramos verlos, por favor. ¿Quiénes más están por ahí? Alberto, un gusto. ¿Quiénes más? Jimena, Maggie, Sandra, un saludo. Entonces no se olviden apuntarse a las meditaciones y mañana. Ahorita Patti va a tomar una fotito. ¿Quiénes más están participantes? A ver, con cámara, no ya sean nos he tomado tímidos. varias fotitos. Sharin, Ayer. Javier, Carola. Gracias a todos por estar. Qué gusto conocerlos igual. Espero que les haya gustado. Y ya saben que si tienen alguna duda adicional, Patti o yo estamos para responderles y no nos vamos a perder. Un Bueno, gusto. entonces, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con esta primera parte del taller.
ustedes ya tienen esta tarea para el día de mañana. Recuerden que va a ser importante que ya vengan con un tema específico a la mente, ¿no? Porque en función de esta temática que ustedes quieran trabajar, ustedes mismos se van a hacer las preguntas de reflexión, ¿no? Para ir viendo dónde se han generado los nudos que ahorita obstaculizan que fluya su vida, ¿no? Entonces, y para ir buscando estos sospechosos de los que nos ha hablado Natalia, ¿no? Entonces, ya venir con una idea en la cabeza de qué es lo que yo quiero trabajar, ya colocar los datos de mis ancestros y ya identificar cuáles son mis dobles, ¿no? Y no solamente son las fechas o los nombres, sino también va a ser importante que si ustedes quieren profundizar esta temática, busquen las historias, ¿no? Si de repente yo quiero trabajar algo en pareja, primero me preguntaré, ¿y cómo era la pareja de mi papá y mamá? ¿Sí? Cómo se relacionaba emocionalmente, intelectualmente, sexualmente, cómo manejaban la plata dentro de la casa, ¿sí? Porque de ahí aseguro que yo he copiado muchas cosas, buenas y malas, ¿no? Pero además, ¿cómo fue la pareja de mis abuelos, paternos y maternos? Y ahí voy a ir encontrando los desórdenes a través de las historias, ¿sí? Y también es importante que no me fije en cómo eran. A veces uno le pregunta, no sé, y yo pregunto en la consulta a una de mis pacientes, ¿y cómo es tu relación con tu mamá? ¿O cómo era tu relación con tu mamá? Uy, no, nos llevamos re bien. Nos llevamos, pero ahora que la mamá tiene 80 y la señora tiene 60, digamos, pero cuando la mamá tenía 30 y la chica tenía 15, no se podían ver y se agarraban de los cabellos, ¿no? Entonces, más o menos ir buscando historias a la edad que yo tengo, ¿qué le estaba pasando a mi mamá? ¿Sí? Si de repente yo he sufrido una gran pérdida, he sufrido un gran dolor cuando tenía 30, ir a investigar qué cosa estaba viviendo mi mamá a sus 30, ¿sí? Porque si nos quedamos con la mamá de 80, ya ha aprendido, ya ha vivido, ya se ha suavizado, ya todo, entonces como no vamos a generar ningún aprendizaje, ¿vale? Entonces hay que ir a buscar a esta persona joven que tal vez yo estoy repitiendo por fechas, por etapas, las mismas vivencias que ha tenido. Entonces, sin más que decir, nos despedimos y que tengan todas buenas noches. Muchas gracias, Un Nati, por gusto. acompañarnos esta noche. Y cualquier duda, por favor, en el WhatsApp, ahí les vamos a estar respondiendo y ya les mandamos el librito. Gracias a todas y hasta mañana. Gracias, bye.